El nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria sigue resonando con fuerza décadas después de su muerte, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en el seno de una familia campesina de Río Negro, Antioquia, el que sería conocido como el patrón o el zar de la cocaína mostró desde muy joven esa mezcla de ambición desmedida, inteligencia práctica y total ausencia de escrúpulos que terminaría por convertirlo en uno de los criminales más poderosos y temidos del siglo XX. Su infancia en el seno de una familia de clase media-baja, donde su padre trabajaba como agricultor y su madre como maestra de escuela, no parecía presagiar el monstruoso imperio criminal que llegaría a construir. Pero ya en su adolescencia comenzaron a manifestarse los primeros signos de su naturaleza violenta y su desprecio por las normas establecidas. Los primeros pasos en el mundo del crimen de Pablo Escobar fueron relativamente modestos, aunque ya mostraban su audacia y falta de moral. A principios de los años 70, comenzó con pequeños robos de automóviles y estafas menores, pero pronto dio el salto al contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, negocios que, aunque ilegales, eran considerados menores en el contexto colombiano de la época. Sin embargo, fue a mediados de esa década cuando descubrió el negocio que cambiaría su vida y la historia de Colombia: el narcotráfico. La creciente demanda de cocaína en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami y Nueva York, presentaba una oportunidad de oro para alguien con la falta de escrúpulos y la visión empresarial de Escobar. Junto a otros pioneros del crimen organizado en Colombia, como los hermanos Ochoa y Carlos Leder, comenzó a establecer las primeras rutas de transporte de cocaína hacia el norte. Lo que diferenciaba a Escobar de otros narcotraficantes era su combinación única de astucia empresarial y violencia extrema. Mientras que otros se conformaban con pequeñas operaciones, él visualizó y ejecutó la creación de un imperio criminal verticalmente integrado, controlando desde el cultivo de la hoja de coca en zonas rurales de Perú y Bolivia, hasta el procesamiento en laboratorios clandestinos en la selva colombiana, el transporte a través de sofisticados sistemas que incluían aviones, lanchas rápidas e incluso submarinos artesanales, y finalmente la distribución en las calles estadounidenses. A principios de los años 80, el cartel de Medellín que lideraba controlaba más del 80% del mercado de cocaína que entraba a Estados Unidos, generando ganancias estimadas en $30 millones. Una cifra que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. El poder de Escobar no se limitaba al ámbito económico. A lo largo de la década de 1980, logró infiltrar prácticamente todas las instituciones del Estado colombiano mediante una combinación de sobornos millonarios y amenazas mortales. Su famosa política de plata o plomo, dinero o balas, resultó terriblemente efectiva. Jueces, políticos, policías y periodistas debían elegir entre aceptar sus generosos pagos o enfrentar la muerte segura para ellos y sus familias. Esta corrupción sistémica le permitió operar con impunidad durante años e incluso le valió un curul como representante suplente a la Cámara en 1982. Un cargo que utilizó para intentar lavar su imagen y presionar por leyes favorables a sus intereses. Sin embargo, su paso por la política formal fue breve, ya que sus vínculos criminales resultaron demasiado evidentes incluso para los estándares de la Colombia de la época. Paralelamente a su guerra contra el Estado, Escobar libraba constantes batallas contra otros carteles de droga, especialmente contra su principal rival, el cartel de Cali. Estas guerras entre organizaciones criminales sumieron a ciudades como Medellín y Cali en una espiral de violencia sin precedentes, con asesinatos, atentados con coches bomba y masacres que se convirtieron en el pan de cada día. Escobar no dudaba en ordenar la muerte de decenas de personas inocentes con tal de alcanzar sus objetivos o enviar mensajes a sus enemigos. Uno de sus métodos favoritos eran los sicariatos, asesinatos selectivos ejecutados por jóvenes de los barrios pobres a los que reclutaba y pagaba generosamente, creando toda una generación de niños y adolescentes asesinos conocidos como sicarios. Sin embargo, quizás el aspecto más paradójico de la figura de Escobar era su relación con los sectores más pobres de Medellín y sus alrededores. Mientras aterrorizaba al país con sus acciones criminales, también desarrolló una intensa labor de beneficencia en los barrios marginales, construyendo casas, canchas de fútbol, escuelas y hasta un barrio completo conocido como Medellín sin tugurios.
Estas acciones, sumadas a su origen humilde y su discurso anti-establishment, le ganaron una considerable base de apoyo popular y el apodo de Robin Hood paisa, especialmente entre los habitantes de los barrios pobres que veían en él a alguien que les daba lo que el Estado nunca les había proporcionado. Esta dualidad entre el filántropo y el criminal sanguinario sería una constante en su vida y contribuiría a crear el mito que aún hoy lo rodea. El año 1989 marcó el punto de inflexión en la carrera criminal de Escobar. En agosto de ese año, ordenó el asesinato del popular candidato presidencial Luis Carlos Galán, un crimen que conmocionó al país y llevó al gobierno a declarar una guerra total contra el narcotráfico. Pocos meses después, en noviembre, su orden de volar el vuelo 203 de Avianca, en un fallido intento por matar al entonces candidato César Gaviria, quien sería presidente de Colombia entre 1990 y 1994, resultó en la muerte de 110 personas inocentes, incluyendo mujeres y niños. Estos actos terroristas, sumados a la creciente presión internacional, especialmente de Estados Unidos, llevaron al gobierno colombiano a tomar medidas drásticas, incluyendo la reinstauración de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, el mayor temor de Escobar y sus socios. La respuesta del capo fue una guerra total contra el Estado colombiano. Entre 1989 y 1991, el país vivió una ola de terror sin precedentes, con atentados contra edificios gubernamentales, asesinatos de policías y jueces, y ataques contra medios de comunicación que se atrevían a denunciarlo. En esta época se creó el grupo Los Extraditables, que bajo el lema "Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos", llevó a cabo una campaña de terror que incluyó el asesinato de más de 500 policías y la voladura del edificio del DAS, el Servicio de Inteligencia colombiano. Sin embargo, la presión constante comenzó a pasar factura a Escobar, quien en 1991 negoció su rendición a cambio de condiciones especiales de encarcelamiento. El resultado de estas negociaciones fue la construcción de La Catedral, una prisión personalizada en las afueras de Medellín donde Escobar cumpliría una condena de 5 años. Más que una cárcel, se trataba de un complejo lujoso que incluía cancha de fútbol, bar, jacuzzi y todo tipo de comodidades, desde donde el capo seguía dirigiendo su imperio criminal. Sin embargo, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión convencional en julio de 1992, Escobar escapó, iniciando una de las cacerías humanas más intensas de la historia reciente. Los siguientes 16 meses vieron a Escobar convertido en un fugitivo, moviéndose constantemente entre casas seguras en Medellín mientras el recién creado bloque de búsqueda, una unidad especial compuesta por policías y militares colombianos, con apoyo de fuerzas especiales estadounidenses, lo perseguía incansablemente. Durante este periodo, Escobar sufrió numerosas bajas en su organización, incluyendo la muerte o captura de sus principales lugartenientes, mientras su imperio criminal se desmoronaba progresivamente. La presión constante, las recompensas ofrecidas por información y la deserción de muchos de sus antiguos aliados fueron cerrando el cerco alrededor del capo. El final llegó el 2 de diciembre de 1993, cuando el bloque de búsqueda, actuando sobre información precisa, localizó a Escobar en un modesto barrio de Medellín, en el tejado de una casa del barrio Los Olivos, tras un breve intercambio de disparos. Pablo Escobar encontró la muerte a los 44 años de edad. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, con versiones que van desde un suicidio hasta un ajusticiamiento extrajudicial. Pero lo cierto es que con su fallecimiento terminaba una de las épocas más oscuras de la historia colombiana. La muerte de Escobar marcó el fin del cartel de Medellín como potencia dominante del narcotráfico, pero no significó el fin del problema de las drogas en Colombia. De hecho, el vacío de poder fue rápidamente ocupado por el cartel de Cali, que dominaría el negocio hasta mediados de los 90, seguido por nuevas generaciones de organizaciones criminales. El legado de Escobar es una Colombia profundamente traumatizada por la violencia, con instituciones debilitadas por la corrupción y una sociedad que aún lucha por superar los estragos del narcotráfico. A nivel internacional, la figura de Escobar se convirtió en el arquetipo del narcotraficante poderoso,
inspirando numerosas obras de ficción y documentales que oscilan entre la condena moral y la fascinación por su extravagante estilo de vida. Su habilidad para evadir la justicia durante años, su capacidad para corromper instituciones enteras y su brutalidad sin límites lo han convertido en un símbolo de los excesos del crimen organizado. Sin embargo, más allá del mito, la historia de Pablo Escobar plantea preguntas incómodas sobre las responsabilidades compartidas en el fenómeno del narcotráfico. Mientras Estados Unidos y Europa mantuvieran una demanda insaciable de drogas y Colombia siguiera siendo un país con profundas desigualdades sociales e instituciones débiles, el surgimiento de figuras como Escobar era casi inevitable. Su vida es un recordatorio de cómo la combinación de pobreza, ambición desmedida y mercados ilegales puede crear monstruos de proporciones épicas. Hoy, décadas después de su muerte, la figura de Pablo Escobar sigue generando controversia en Colombia. Para algunos, representa lo peor de la violencia y la corrupción. Para otros, especialmente en los barrios pobres de Medellín, sigue siendo visto como una figura casi mítica que desafió al establishment y ayudó a los más necesitados. Esta dualidad refleja la complejidad de una figura que, más que un simple criminal, se convirtió en un fenómeno social que trascendió el mundo del narcotráfico para convertirse en un símbolo de una época turbulenta en la historia de Colombia. La caída de Escobar demostró que incluso los criminales más poderosos pueden ser derrotados cuando existe la voluntad política y la cooperación internacional necesarias. Sin embargo, también dejó claro que la solución al problema de las drogas no puede limitarse a la represión, sino que requiere abordar las causas estructurales que permiten el surgimiento de figuras como él. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para grandes sectores de la población. La historia de Pablo Escobar es una advertencia sobre los peligros de la ambición sin límites y un recordatorio de que el camino rápido hacia la riqueza y el poder suele terminar en tragedia, no solo para quienes lo recorren, sino para toda la sociedad que los rodea. Su legado sigue presente en las calles de Medellín, en las instituciones colombianas y en la memoria colectiva de un país que aún lucha por superar las consecuencias del narcotráfico.